En el Evangelio de Juan ocurre algo que nos permite recorrer y conocer gran parte de cómo Jesús se definía en su expresión 100% humano, 100% Dios y su divina voluntad. Jesús ya había alimentado a los 5.000, había caminado sobre las aguas, había predicado en el templo durante las fiestas, y eso estaba generando a que empezasen a hablar sobre Jesús y con ello las disensiones. Decían: este es el Cristo, este no lo es, para mí es un profeta, este es el Mesías o no lo es. Entonces vemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, 32, que los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de Jesús estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a los alguaciles para que prendiesen a Jesús. Y vemos que en el versículo 45, a partir del 45 hasta el 52, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron a los alguaciles: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí vemos que Jesús es el centro de la multitud, a los cuales los fariseos llaman malditos porque dicen que no saben de la ley. Jesús es el centro de los fariseos, de los maestros de la ley, de los alguaciles, y que querían prenderlo, y también de Nicodemo, que estaba cautivado con la figura de Jesús. Y de repente surgen y rondan estas palabras: jamás hombre alguno ha hablado como este. Jesús por un lado cautivaba a la multitud, por otro lado estaba causando división. Aquel que había venido a salvar para algunos era un destructor. Pero si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, 34, ahí estaba el anciano Simeón, y le dijo a José y a María, los padres de Jesús: he aquí, hablando de Jesús, ¿no? Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y esto justo es lo que aquí estaba ocurriendo. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, ahí dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús con estas palabras estaba diciendo: las Escrituras hablan de mí. Esto está en las Escrituras. ¿Qué ser humano habla así? Díganme, ¿qué ser humano se comunica de esta forma? Pero no era ni su sabiduría, ni su inteligencia, no era su elocuencia lo que cautivaba a las personas. Era la expresión de una naturaleza que el mundo jamás había visto y jamás había percibido. Jamás ningún hombre había hablado como él.
Una de las cosas que Jesús hablaba y la multitud oía, y también sus discípulos, es que Él afirmaba ser Dios. En el Evangelio de Juan 13, versículo 9, hablaba de la traición de Judas y Él decía: desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué estarían pensando sus discípulos de Jesús? Jesús literalmente estaba diciendo: yo soy. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, se estaba identificando y diciendo que Él era Dios, manifestando las palabras que Dios le dijo a Moisés en el Éxodo capítulo 3 versículo 14, que ahí dice: yo soy el que soy. Eso lo dice Dios. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Nadie jamás habló así, y estas palabras, tanto para los discípulos, fariseos, sacerdotes, eran una locura. Pero Jesús estaba queriendo decir, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre somos uno. Otra de las cosas que Jesús afirmaba es que existía. Él existía antes de nacer. Vamos a Juan 8, versículo 58, donde Jesús decía: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí no solo decía que estaba o existía antes que Abraham, sino antes de que todo existiera, antes de todo lo creado. Jesús es el yo soy. Jesús es Yahweh, el Dios creador de todo, el Dios de nuestros padres. Eso querían decir los alguaciles. Jesús también decía que Él era el buen pastor. Y vamos a Juan 10, versículo 11. Ahí dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, si quieren, lean Ezequiel 34 a partir del versículo 11, las palabras que Dios mismo dice. Léanlo, por favor. Jesús, cuando afirmaba sobre redimirnos y sobre perdonar nuestros pecados y sobre su regreso y del cumplimiento en Él de toda la ley, eso era imposible de digerir para la mente humana, terrenal, finita, pequeñita. Por lo tanto, generaba controversia y disensión sobre los que decían conocer la ley. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Es imposible aceptar a Jesús como un buen maestro moral, pero por otro lado negar que es Dios, el gran yo soy. Atención, pero Jesús no nos dejó esa posibilidad. Nadie que haya hecho y dicho las cosas que hizo y dijo Jesús puede ser tan solo un maestro o un profeta. O es un lunático, alguien que está completamente loco, o es quien dice ser el Hijo de Dios. No hay término medio. Jesús con sus afirmaciones no lo permite. O es o no es. Bueno, así que torpemente podemos salir corriendo. Torpemente podemos callar la verdad, podemos insultarle, podemos escupirle o postrarnos a sus pies, rendirnos completamente a Él, reconociendo que Él es quien dice ser el Señor, el Cristo, para ser salvados eternamente. Entonces tenemos por un lado los fariseos que lo querían prender,
Pero llegan los alguaciles y dicen: Él afirma ser Dios, el principio de la creación, el alfa, el omega, el camino, la verdad y la vida, que todo está hecho en Él, por Él y para Él, que todo se sustenta por el poder de su palabra, que Él es Dios encarnado, que nadie puede ir al Padre si no es por Él, que el Padre y Él son uno, que vino a buscar lo que se había perdido, que es el pan y el agua de vida. Afirma que nada podemos hacer sin Él. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús no vino a librarnos de los sufrimientos temporales, sino de la muerte y de la condenación eterna. Él no dijo que fuésemos a tener una vida fácil, sino vida eterna. Él se presenta como la vida, o sea que todo lo que no está en Él está muerto, condenado. Hay algo que el hombre no puede resolver, es la muerte, pero Jesús vino a resolver ese asunto y darnos vida eterna. Si no vamos a Él, estamos muertos, porque la vida está en Él. La muerte vendrá para todos, vendrá por mí, vendrá por usted, por nuestros hijos, por nuestros padres, por todo el mundo. Pero vino uno que se enfrentó a la muerte y la venció. La venció, siendo Él la resurrección y la vida. Jesús no es un líder espiritual. Todos los líderes espirituales conocidos, ¿dónde están? Están muertos. Pero Jesús resucitó. Jesús no vino a darnos regalos. Jesús no vino a darnos esos regalos que nos gustan, a concedernos nuestros deseos, sino a darnos vida eterna. Él es Dios, el gran yo soy, que tiene la respuesta a la muerte. Dios nos dio vida eterna, dice la palabra, y esta vida está en su Hijo. Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 8, 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Él, es Jesús. ¿Y cómo guardamos su palabra? ¿Cómo? Guardando a Cristo en nosotros a través de su Espíritu. Así que puede haber iglesias que perseveran solo en la Escritura y son totalmente bíblicas, pero están muertas, porque si la iglesia no puede ver a Cristo, tan solo habrá personas discutiendo de lo que creen que es verdad, pero no ven la verdad que es Cristo, porque ellas creen tenerla y discuten y pelean sobre quien tiene razón. Pero nosotros somos personas que debemos de tratar de expresar la sustancia de la verdad. Esa sustancia es Cristo en nosotros, en nuestra vida, para que el mundo lo pueda ver a Él, a Cristo expresándose en nosotros. No es leer la Biblia como un libro de historia o de teología, es que vean a Cristo en nosotros y así Cristo se pueda dar a conocer al mundo, este mundo muerto, y puedan conocer el gran yo soy, la vida, la resurrección. La palabra es una persona, es Jesús. Cristo es la palabra y su palabra es la palabra de verdad. Así que luego ya no debe de ser como la percibimos, sino como Dios dice que es. Y esto pasa cuando nos rendimos, nos quebrantamos, nos hacemos pequeños y temblamos ante su palabra
y entendemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, entonces Dios hace en nosotros y nos quita el velo y abre nuestros ojos espirituales y nos quiere modelar a la imagen de Cristo para que lo veamos, para que veamos a Cristo. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta de que no es discusión teológica, sino es ver a Cristo a través de la revelación por el Espíritu Santo. Nada, absolutamente nada podemos hacer por esfuerzo humano, si no es Cristo en nosotros. Él hace cuando lo abrazamos como la verdad y la vida. No es entrar en contienda y querer ir a matar en pelea, la pelea sea como sea, sino es morir a nosotros mismos, estando juntamente crucificados con Cristo a diario. Tampoco es dar consejos motivacionales que animan brevemente a la otra persona, sino crecer en espíritu para morir a la carne, hasta llegar a tener la mente de Cristo y que sea Él el que se exprese a través de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, y si este estudio fue de bendición para ti, compártelo por favor. Gracias. Dios te bendiga.